Mi hija defendió la relación de mi ex y decidió vivir con ella y su novio, así que le corté el apoyo financiero. Ahora, me pide perdón. Tengo 45 años, soy hombre y he vivido en la misma ciudad del Medio Oeste toda mi vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía una familia estable, una esposa, una hija y un hogar modesto donde compartíamos cenas y risas. Pero todo eso cambió hace 2 años, cuando descubrí el romance de mi esposa con un chico que conoció en un evento de su trabajo. Recuerdo la noche en que la confronté. Sus ojos eran fríos y se negaban a disculparse. Mi mundo entero se derrumbó. Nos separamos poco después. Insistió en que nuestra hija, que tenía 17 años en ese momento, necesitaba un entorno estable y que ella misma podía proporcionárselo mejor. El proceso de divorcio se prolongó durante meses, con abogados intercambiando información financiera de un lado a otro. Al final, mi esposa se quedó con una parte de mis ahorros como parte del acuerdo. Me alejé amargada pero aliviada, pensando que al menos podría tener algo de paz. Realmente creo que nuestra hija vería cómo la traición destruye la confianza. Pero, para mi sorpresa, mi hija no solo perdonó a mi ex por engañarla, sino que lo defendió abiertamente. Argumentó que la gente se desenamora, que en realidad no era tan grave. Me quedé atónita. Si bien nunca esperé que odiara a su madre, tampoco imaginé que trivializaría el asunto de esa manera. Luego, solo una semana después de que se concretara el divorcio, mi hija y mi sobrino se mudarían con su madre y el nuevo novio de su madre a un lujoso condominio en el centro de la ciudad. Al parecer, él tenía dinero suficiente para deslumbrar a una adolescente con la promesa de ir de compras y cenar en un restaurante elegante. Traté de razonar con mi hija, diciéndole que siempre podía quedarse conmigo si la situación se ponía incómoda. Ella puso los ojos en blanco y dijo, «Papá, estás exagerando. Mamá y su novio no están haciendo nada malo». Sentí que se me revolvía el estómago. El padre y yo queríamos regañarla por ignorarlo. Durante el peso moral de una aventura, pero también reconocí que ella estaba en una edad rebelde, fácilmente influenciable por los lujos. Aún así, lo sentí como una traición. Después de todo, ella estaba dejando de lado mi dolor y apoyando la nueva vida de su madre. Cuando cumplió 18 años, me pidió que siguiera financiando sus planes universitarios, sus gastos diarios y una lista de deseos que iban desde una computadora portátil elegante hasta un bolso de diseñador. Mi instinto paternal me decía que la ayudara, pero algo en su tono y la expectativa casi desdeñosa de que yo pagaría el dinero me dolió. Así que establecí un límite, pagaría la matrícula, pero solo si ella vivía de manera responsable y no me faltaba el respeto a cada paso. Su rostro se contrajo de frustración y me acusó de ser controladora. Afirmó que la estaba castigando por vivir con su madre. Esa confrontación me abrió los ojos por completo. Ella quería mi dinero y al mismo tiempo se burlaba de mis valores y defendía la aventura de su madre. Sentí un profundo enojo y traición en el pecho. Ya había perdido mucho en el divorcio. Mi sensación de estabilidad, la mitad de mis ahorros, la confianza que antes tenía en la unidad de mi familia. Ahora mi propia hija me dejaba de lado como a un viejo cascarrabias con moral obsoleta. Mis pacientes eran escasos. Pasaron algunos meses. Fiel a su palabra, mi hija pasaba cada vez más tiempo con el novio de su madre, haciendo alarde de sus salidas en las redes sociales. Publicaba fotos en restaurantes de lujo, en primera fila de conciertos, cosas que yo nunca podría haberme podido permitir con el presupuesto de un padre soltero. Luego me enteré de que ella se saltaba las clases de la universidad con más frecuencia para salir de fiesta con esa gente. Cuando la confronté, se encogió de hombros y dijo, «Es mi vida, papá. Deja de entrometerte». Me sentí dividido. Quería ser un padre comprensivo, pero estaba claro que ella estaba cayendo en una espiral de vida alimentada por el derecho. Mi ex, por su parte, no mostró ninguna preocupación por el absentismo escolar o las fiestas de mi hija. Al parecer, ese nuevo novio la incitaba a ello, llamándome tensa y alentando a mi hija a vivir un poco más. La audacia me quemó.
Finalmente, su universidad me envió un aviso sobre su mala asistencia y sus malas notas, sugiriendo una reunión. Intenté hablar con mi hija al respecto, pero me ignoró. No es asunto tuyo, me espetó. Le recordé que yo estaba pagando su matrícula. Sus ojos brillaron de ira y dijo, ¿me debes eso? ¿No es eso lo que se supone que debe hacer un padre? Esa fue la gota que colmó el vaso. Había pasado 18 años criándola. Sin embargo, ella hablaba como si yo fuera solo una billetera ambulante, obligada a financiar sus decisiones de vida sin cuestionarlas. Me debatí sobre cómo manejarlo. Una parte de mí todavía quería pagar. Esperaba que ella entrara en razón. Otra parte insistió en que ya era suficiente, que al permitirle llevar su estilo de vida estaba alimentando su falta de respeto. Le conté a un amigo cercano que me aconsejó. A veces, la mano dura es la única forma de llegar a ellos. Esas palabras resonaron en mi vida. Cuando llegó la siguiente fecha límite para pagar la matrícula, decidí mantenerme firme. Le dije a mi hija que no le pagaría ni un centavo más a menos que cambiara la situación. No más faltas a clases, no más fiestas a costa de su educación. Ella estalló y me acusó de controlarla otra vez. Nuestra hija ya era adulta y tenía que aceptar cierta responsabilidad por sus decisiones. Fue entonces cuando se hizo evidente que tenía derecho a todo. Mi hija publicó en internet que yo era un padre tóxico y se jactó de que el novio de su madre pagaría por ella si yo no lo hacía. Escribió comentarios mordaces sobre mi amargura por un divorcio que no pude manejar. Sus amigos se sumaron y alimentaron el drama con comentarios como, mereces algo mejor. Me sentí humillada. Mi propia hija me criticaba públicamente por no financiar su estilo de vida, pero yo me quedé callada y me negué a participar en una guerra en línea. El novio de mi ex estaba detrás de gran parte del caos, avivando las llamas. Me enviaba mensajes sarcásticos, afirmando que estaba fracasando como padre. Una vez se jactó, no me extraña que tu esposa te haya abandonado. Ni siquiera puedes mantener a tu hija. Cada palabra se sentía como un cuchillo. Aún así, me negué a ceder. Había pasado suficientes años siendo aprovechada. Esta vez me mantendría firme, sin importar lo doloroso que fuera. Unas semanas después, el cuento de hadas de mi hija empezó a resquebrajarse. Al parecer, el novio de su madre era generoso solo cuando le convenía. Mi hija descubrió que no tenía intención de pagarle la matrícula ni de ayudar con sus gastos diarios. Claro, le compraría un vestido elegante para salir por la noche o le pagaría una cena cara, pero cuando llegaran los gastos reales, como el alquiler, la comida, los libros de texto, se encogería de hombros y diría, pregúntale a tu padre. Mi hija intentó ocultármelo al principio, pero se enteró por medio de conocidos en común. Cuando se acercaba su segundo semestre, la universidad amenazó con suspenderla por falta de pago de las tasas. Me llamó en estado de pánico. Papá, tienes que cubrirme o perderé mi puesto. Su tono era de desesperación mezclada con expectación, como si diera por sentado que una llamada telefónica derretiría mi determinación. Mantuve la calma y le pregunté cómo pensaba arreglar su historial de asistencia y sus malas notas. Ella se burló, lo haré mejor, te lo prometo, pero págalo ahora. No cedí. Le dije que tenía que demostrar que había mejorado, asistir a todas sus clases, hablar con sus asesores y, posiblemente, conseguir un trabajo a tiempo parcial. Me colgó furiosa. En cuestión de horas, mi exesposa me envió un mensaje de texto acusándome de arruinar el futuro de nuestra hija por venganza. Amenazó con llamar a los abogados de nuevo, aunque no había ningún fundamento legal para obligar al padre de un adulto a pagar la universidad. Al día siguiente, el novio se sumó a la pelea, burlándose de mí a través de publicaciones en las redes sociales. Supongo que algunos padres no pueden cumplir con sus obligaciones. Fue exasperante, pero me mantuve firme en mi postura. No se trataba de venganza, se trataba de poner límites. Pasó otro mes y me enteré de que, efectivamente, habían suspendido a mi hija por falta de pago. Se mudó a vivir a tiempo completo con su madre y su novio. Mi ex intentó darle la vuelta a la situación, pero de todas formas ella está mejor aquí. Podríamos encontrarle un nuevo camino,
pero vi las publicaciones de mi hija en las redes sociales. Demostraron frustración, fiestas hasta altas horas de la noche y poco más. Parecía que su vida se estaba desmoronando. Entonces, de la nada, apareció en mi puerta una tarde, temblando en mi porche. Respondí con el corazón acelerado. Ella parecía cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir palabra, me abrazó. La confusión y la esperanza se arremolinaban en mi interior. La invité a pasar y ella se derrumbó y me contó todos los detalles, cómo su novio se había vuelto cada vez más controlador, cómo su madre se ponía de su lado en todo y cómo ambos la culpaban por cualquier inconveniente. La libertad y el glamour que disfrutaba al principio se habían transformado en un acuerdo agobiante en el que el novio solo pagaba por lo que él elegía. Ella dijo, con lágrimas en los ojos. Extraño poder hablar contigo sin peleas a gritos. Me dolió ver a mi hija en ese estado. La senté, le preparé un té y la dejé que se desahogara. Después de que se calmó, me preguntó si estaría dispuesto a cubrir nuevamente sus gastos universitarios o, al menos, ayudarla a volver a inscribirse. Me dolía el corazón al decir que sí, pero recordé los meses en los que me había faltado al respeto y cómo había dejado pasar sus palabras y acciones. Así que respondí con cuidado. Estoy dispuesta a ayudar si realmente demuestras que has cambiado. Necesito que me encuentres a mitad de camino. Ella sintió con firmeza, prometiendo hacer lo que fuera necesario. Una parte de mí quería confiar en ella por completo. Otra parte temía que esto fuera solo un estratagema. Le puse condiciones, tendría que volver a vivir conmigo, o al menos alejarse de ese ambiente tóxico, inscribirse en terapia para arreglar nuestra tensa relación y demostrar constancia en sus estudios. Ella estuvo de acuerdo, aunque le dije que no estaba muy contenta con la idea de dejar por completo el lado de su madre. De todos modos, ese era el límite. No pagaría ni un centavo más si ella seguía viviendo bajo el techo de su novio. Apoyó el romance que destrozó a nuestra familia. Se fue esa misma noche, diciendo que necesitaba tiempo para ultimar sus planes. Casi esperaba que volviera a sus viejos hábitos, publicando comentarios sarcásticos o dejando que su madre le llenara la cabeza con más tonterías. Pero, para mi sorpresa, unos días después pasó por casa con una pequeña maleta. Su madre y su novio, al enterarse de que se iba a ir, aparentemente se pusieron a gritarle, llamándola ingrata. Me dijo que nunca había visto a su madre tan furiosa. Intenté mantenerme neutral, pero en mi interior sentía una terrible sensación de reivindicación. Habían perdido el control sobre ella y eso claramente los enojaba. A medida que pasaban las semanas, mi hija comenzó a asistir a sesiones de terapia. Ella habló de sentirse atrapada en medio del divorcio, de sentirse atraída por el estilo de vida ostentoso de su novio y de cómo desestimó mis sentimientos en favor de la emoción fácil. Tuvimos largas y difíciles conversaciones en la mesa de la cocina sobre la confianza, la decepción y el futuro. Vi destellos de la hija que crié, empática, decidida, pero desorientada por las influencias tóxicas de la nueva pareja de su madre. Mientras tanto, su madre cedió en un segundo plano. Le enviaba mensajes de texto a mi hija para que se sintiera culpable. Me estás traicionando al vivir con tu padre, o después de todo lo que hice por ti. ¿Vuelves corriendo con él? El novio de vez en cuando la llamaba por teléfono y me insultaba a mí o a mi hija, pero ella se mantenía firme y los ignoraba la mayor parte del tiempo. Le dejé en claro que, si en algún momento quería reconciliarse con ellos, esa era su elección. Pero no pagaré nada si regresa a ese entorno. Ella lo entendió y, por una vez, no me acusó de ser controladora. Vio la diferencia, yo estaba protegiendo mis límites, no castigándola por despecho. La volvimos a inscribir en una universidad comunitaria cercana. Ella aceptó un trabajo a tiempo parcial en una librería local para contribuir con sus propios gastos. Un paso simbólico que demostraba que no esperaba que yo pagara todas las facturas. En su segundo mes de regreso a casa, finalmente se disculpó cara a cara. Papá, lamento mucho haber defendido esa relación. Me doy cuenta de lo doloroso que debe haber sido para ti. Escucharla asumir la responsabilidad de ponerse del lado de mí fue un alivio para mí. Le dije, acepto tus disculpas.
Sigamos adelante juntos. Los intentos de su madre de sabotear nuestro progreso no cesaron. Me había amenazado con llevarme a juicio por alguna razón, pero mi abogado me aseguró que estábamos bien. Mi hija tenía 18 años, así que la custodia no era un problema. La influencia de mi novio se fue desvaneciendo. A veces publicaba mensajes crípticos en internet, acusándome de haberle robado a mi hija, pero nadie se lo tomaba en serio. Con el tiempo, mi hija y yo encontramos un nuevo ritmo, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Empezó a tener un mejor rendimiento en las clases y, aunque no fue de inmediato, nuestra vida familiar se estabilizó. Una noche, con lágrimas en los ojos, me dijo que ahora entendía cómo una aventura puede fracturar una familia. Es un manipulador, dijo refiriéndose al novio de su madre, y yo no lo veía porque estaba cegada por todas esas cosas elegantes. No le di más sermones. Me prometí a mí mismo que seguiría apoyándola. Las personas pueden cometer errores, especialmente los adultos jóvenes que luchan con problemas familiares. La clave fue ver un remordimiento genuino y una voluntad de mejorar, dos cualidades que demostró. Al final, cortarle el apoyo financiero a mi hija fue la llamada de atención que necesitaba. La obligó a darse cuenta de que el respeto no es una calle de un solo sentido y que yo no era un cajero automático sin fin del que pudiera aprovecharse mientras ella defendía la misma traición que casi me destrozó. La madre y su novio afrontaron las consecuencias de su derecho a todo. Perdieron la capacidad de controlar el futuro de mi hija. Mientras tanto, yo encontré un cierre al ver a mi hija regresar a mí con humildad y un vínculo renovado. Ahora vamos día a día. Ella no es perfecta y yo tampoco, pero nos comunicamos abiertamente,